Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Eh, pues les damos la bienvenida de nueva cuenta a la plataforma de IntelliJuris, a esta serie que hemos denominado Democracia y Elecciones, Reflexiones en el 2024. Y bueno, pues como cada mes tenemos siempre un tema interesante y relevante para poder analizar junto con ustedes y con nuestras invitadas, que es, lo hemos titulado ¿Cuándo anular una elección por violencia política de género? Y la razón por la que nos motivó a platicar el día de hoy de este tema es porque estamos a más de 4 años de la implementación de la reforma constitucional y a leyes secundarias que dieron origen al concepto de violencia política de género, ¿no? No porque no existiera o no porque no existía violencia política de género en contra de las mujeres, sino porque era un tema que no estaba regulado en nuestra normativa, en nuestro sistema normativo mexicano, ¿no? Entonces, la reforma se dio, como muchas y muchos ya conocen, en abril de 2020. Esta implicó la incorporación no solamente del concepto, sino la incorporación de diferentes tipos administrativos y penales en 6 leyes de la normativa secundaria. Entonces, pues a 4 años de la incorporación de esta reforma, nos pareció importante poder hacer un balance, más ahora que que están concluyendo ya los procesos electorales locales y federales del 2024, y poder analizar si la reforma ha sido una herramienta eficaz para las mujeres que han sufrido violencia política de género, es decir, si han estado ahí las herramientas y los instrumentos para aquellas mujeres que han vivido este tipo de violencia. Pero también es importante analizar no solamente si los instrumentos estuvieron cercanos a ellas, ¿no? Durante todos estos procesos electorales que hemos vivido, sino también si las autoridades estuvieron capacitadas y a la altura para poder atender estos asuntos, ¿no? Si tuvieron los parámetros objetivos para poder hacer un análisis serio de cada una de las conductas que se denunciaron por este tipo de infracciones, e incluso también, pues si tenían alguna metodología o algún método para poder garantizar que el análisis de la violencia política de género no cayera en subjetividades, ¿no? No fuera una decisión discrecional de las autoridades determinar cuándo se está o no ante este tipo de violencia y realmente sancionar las conductas que así lo ameritaban, ¿no? Así que para tales efectos, pues tenemos hoy dos invitadas, ¿no? Muriel Salinas Díaz, que está por conectarse en breves minutos. Ella, mientras en lo que se conecta, pues voy a hacer un breve resumen o una de su semblanza para poder presentárselas. Ella es feminista, escritora, defensora de los derechos político-electorales de las mujeres, consultora en políticas para la igualdad entre mujeres y hombres e integrante de la Red Nacional Mujeres en Plural. Cuenta con formación en materia de violencia política contra las mujeres por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuenta también con formación en enfoque de derechos y de igualdad de género en políticas, programas y proyectos por la Comisión Interamericana de Mujeres. Y tenemos también como invitada a Carla Victoria González Briones. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila. Es maestra en Derechos Humanos con perspectiva internacional y comparada. Actualmente se encuentra estudiando el doctorado en Derechos Humanos con perspectiva internacional y comparada en la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Sus líneas de investigación son derechos políticos, la violencia política en razón de género y la paridad de género. Bienvenida, Carla, qué bueno que nos acompañas el día de hoy. Y bueno, pues platicábamos, Carla y yo,
antes de entrar al webinario, ¿no? Y le comentaba que pues muchas veces tenemos compañeras o compañeros que tienen alguna noción sobre derecho electoral, pero no todos. Así que con el afán de poder ponernos un poquito en contexto. Hola Muriel, ¿qué tal? Buenas noches. Estaba contando que apenas estabas en posibilidad de poderte conectar. Ya te presenté, ya leí tu semblanza y vamos a Anda, comenzar la gracias. charla con Carla. Claro. Eh, Quería yo que pudiéramos poner primero como una base, ¿no, Carla? Poder explicarle a nuestro auditorio en términos generales, pues toda esta historia que tiene el tema de violencia política, que tiene la figura de violencia política de género en el sistema normativo de nuestro país. Ya comentaba yo un poquito en la introducción, ¿no? Lo que generó todo esto, la reforma del 2020. ¿Nos podrías, por ejemplo, dar el concepto básico, ¿no? De lo que es violencia política de género, cómo es pues cuáles fueron los antecedentes o las razones que generaron la incorporación de este concepto o de esta reforma en nuestro sistema, por qué o por qué razón era necesario incorporarlo, o por qué era relevante tener un tipo normativo o un tipo penal o una definición en la norma, y cuál es el objetivo que buscábamos las mujeres que participamos en esa, pues en esa empuje, ¿no? Que se buscó siempre en el legislativo. Adelante, Carla, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Buenas noches. Es un gusto compartir la mesa el día de hoy con la maestra Nadia y con la maestra Muriel. Agradezco mucho la invitación. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que desafortunadamente estamos muy, pero muy lejos de erradicar, como lo es la violencia política en razón de género hacia las mujeres, mejor conocida como la BPG por sus iniciales. Y para responder las preguntas que la maestra Nadia me señalaba, es preciso señalar que en las últimas 3 décadas los países han realizado esfuerzos por incentivar la participación política de las mujeres y han implementado diversas acciones afirmativas, por ejemplo, cuotas de género, o en el contexto mexicano se ha establecido a la paridad de género como un principio constitucional. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos por incentivar la participación política de las mujeres, esto no ha significado que se eliminen las brechas que impiden que las mujeres puedan participar en el ámbito público. Al contrario, mayor participación de las mujeres ha implicado más acciones en contra de estas. ¿Por qué? Porque lo que se busca es reafirmar la dicotomía entre lo público y lo privado. Es decir, se busca reafirmar que las mujeres solamente pueden estar en el ámbito público, y digo en el ámbito privado y no en el ámbito público, un ámbito que no les pertenece. Estas conductas en contra de las mujeres suelen percibirse principalmente como una amenaza a la hegemonía masculina, y frecuentemente se apela a la violencia como una estrategia, insisto, para expulsarlas del ámbito público. Y este tipo de acciones, los movimientos feministas los han conceptualizado como acoso y violencia política en razón de género. Y ojo, si bien es cierto, los hombres también son víctimas de violencia electoral, organismos como la Fundación Internacional de Sistemas Electorales revelan patrones diferentes en cada género. Por ejemplo, respecto al género masculino, ellos tienen mayor posibilidad de sufrir violencia física. En cambio, las mujeres usualmente tenemos mayor probabilidad de ser víctimas de violencia psicológica e intimidación. Y justamente este sistema de género hace que la violencia hacia las mujeres sea distinta a la de los hombres. Y al hablar del concepto de violencia política en razón de género, es preciso señalar que este concepto es relativamente reciente y se acuñó en Bolivia cuando un grupo de concejalas se reunieron y se dieron cuenta que estaban siendo víctimas de diversos actos. Ellas lo denominan como acoso político.
Poco a poco se ha ido desarrollando este concepto y se han ido identificando cuáles son esos elementos mínimos para considerar que estamos ante actos de violencia política en razón de género. Por ejemplo, el Instituto Nacional Demócrata nos dice que se tienen que identificar dos características particulares. Una, que estos actos de violencia están dirigidos a las mujeres, ¿por qué? En razón de su género. Y dos, que el efecto o el objetivo que tienen estos actos de violencia es disuadir especialmente a las mujeres de ser o volverse políticamente activas. Además, la violencia política en razón de género puede expresarse de diversas formas, ya sea de manera directa o estructural, y su manifestación más generalizada va a ser la hostilidad y la violencia simbólica. Y precisamente la hostilidad se va a convertir en una forma de castigo o de censura en contra de las mujeres, como les decía, por atreverse a participar en el ámbito público, un ámbito al que históricamente hemos sido rechazadas y al que nos han dicho que no podemos pertenecer. Este diverso tipo de acciones en el contexto mexicano han sido múltiples y desafortunadamente se han llevado a cabo. Y ejemplo de esto es que a partir de la reforma constitucional del 2014 en materia de paridad de género y de acuerdo a la FEPADE, a la antigua FEPADE, entre el 2013 y 2016 se detectaron 416 expedientes que podrían constituir violencia política en razón de género. Y las acciones que se identificaron fueron agresiones físicas, amenazas, agresiones sexuales o diversas mantas o publicaciones en redes sociales. ¿Y cuáles eran estos mensajes o cuáles son esos mensajes que se dicen? Una disculpa, pero los tengo que señalar para poder conceptualizar y para poder identificarlos, pero una disculpa porque unos sí son un poco elevados. Los mensajes que recurrentemente vemos en los contextos políticos son como las mujeres como las escopetas, cargadas en el rincón, las mujeres no deben de participar en las elecciones, la panocha en las coyotas, no en el palacio, etcétera. Y quiero hacer una precisión. A ver, ojo, no significa que antes de la reforma del 2014 no existieran casos de violencia política en razón de género, sino que a partir de este momento se comenzaron a denunciar públicamente y a denunciar este tipo de actos. ¿Cuál fue uno de los principales problemas a los que se enfrentaron los órganos electorales y particularmente el Tribunal Electoral? Que en esta época, en ese momento, no era claro cuál era el concepto. Por lo tanto, el tribunal tuvo que hacer un esfuerzo y resolver los casos de violencia, pero lo hacía tomando en consideración el principio de igualdad y el de equidad de la contienda. Y bueno, con el objetivo de evitar esta impunidad y poder sancionar a las y los perpetradores de violencia política en razón de género, en el 2016, diversas instituciones como el Tribunal Electoral, la CEAP, la Mujeres, etcétera, emitieron un protocolo para atender la violencia política hacia las mujeres. Y este protocolo tuvo diversos objetivos. Uno de esos objetivos fue identificar qué era la violencia política en razón de género y la definió como los actos y omisiones basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales que tengan como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Este protocolo fue aplicado por primera vez en una sentencia emitida por la Sala Regional de Toluca en un JDC, el JDC 2015, digo 215-2016. De la narración de los hechos, en este caso se desprende que la actora, quien era una propietaria, una regidora propietaria en el estado de Hidalgo, se le ordenó al suplente que asumiera el cargo porque la propietaria no había asistido a 4 sesiones de manera consecutiva sin aparentemente una justificación. Cuando se hacen las investigaciones y en la sentencia se identifica
que la actora fue pues víctima de diversos actos de violencia. Por ejemplo, a ella le decían constantemente, las mujeres no son constantes, las mujeres deben de ser conscientes y hacer lo que los hombres les indiquen sin hacer mayores preguntas, o también le decían, deberías de salir con ellos y nada que no se solucione con una copa en mano. En este caso, la sala de Toluca sostuvo que el tribunal local no actuó en pro de prevenir la violencia y además en esta sentencia se reafirma la obligación de juzgar con perspectiva de género. Posteriormente se fueron emitiendo más sentencias, el Tribunal Electoral ha emitido muchas sentencias sobre violencia y si bien es cierto, tenían el protocolo, todavía faltaba por definir ante qué situaciones sí constituían violencia política en razón de género y cuáles no, porque era un poco difuso identificar cuándo sí y cuándo no. Por lo tanto, el Tribunal Electoral emitió la jurisprudencia 21-2018 y nos dice que para constituir violencia política en razón de género deben de constituirse 5 elementos. Uno, que los diversos actos de violencia sucedan en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. Dos, que estos actos de violencia sean cometidos por el Estado, sus agentes, por superiores jerárquicos, algún colega de trabajo, los partidos políticos o representantes, medios de comunicación y sus integrantes, un particular o un grupo de personas. El tercer elemento es que estos actos de violencia sean simbólicos, verbales, patrimoniales, económicos, físicos, sexuales y o psicológicos. Y el cuarto y el cinco, que considero que son a veces los elementos más difíciles de poder identificar y que necesitamos perspectiva de género para poder decir si estamos ante violencia o no, que es el cuarto, que estos actos de violencia tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Y cinco, que estos actos de violencia se dirijan a una mujer por ser mujer y que tengan un impacto diferenciado en las mujeres. Bueno, sin embargo, insisto, a pesar de este desarrollo jurisprudencial en la adopción del protocolo, seguían existiendo o seguían, sí, existiendo dificultades para sancionar a los infractores. Por tal motivo, en el 2020 y gracias al impulso del movimiento feminista y de diversos grupos, se pudieron, como ya lo decía la maestra Nadia, hacer diversas reformas que permitieron hacer efectiva la sanción de la violencia política en razón de género. Se reformaron varias leyes, por ejemplo, la LEGIP, la Ley General de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en materia de delitos electorales, etcétera. Y con esta reforma, como ya lo habían señalado, la violencia política se establece como un delito, pero también como una falta administrativa. Particularmente en el artículo 3 de la Ley General en materia de delitos electorales, se define a la violencia política en razón de género como aquella acción u omisión, que esto también es muy importante, las omisiones también constituyen violencia, que tengan por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales. Además, en la Ley General de Delitos Electorales se tipifican cuáles son esas conductas. De igual modo, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia se establece un listado de conductas constitutivas de violencia política en razón de género. Y esta reforma, sí, ya termino rápido. Sí, adelante. Sí, No, solo. cierra la idea, sí. Sí, sí, rápido. Esta reforma va a ser importante porque va a tener dos impactos. Uno, porque se va a establecer que el procedimiento especial sancionador se puede promover ante actos de violencia política en razón de género y además porque también la procedencia es a partir del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, es decir, el JDC. Y
Bueno, yo considero que a partir de esta reforma se amplía significativamente el alcance de la justicia electoral, porque no solamente se establecen las sanciones, sino que también se establecen cuáles son esos mecanismos por los cuales las mujeres pueden promover para que se sancionen estos diversos actos de violencia política en razón de género. Y con esto concluiría mi intervención. Gracias. Sí, no, gracias Carla, que quería que se me fueran algunas ideas, nada más quería puntualizar, ¿no? A partir de lo que nos explicaste. Cuando se dio la reforma del 2020, pues todas obviamente aplaudimos, era un gran logro, un gran avance y creo que se ha avanzado muchísimo, eso es innegable, ¿no? Sin embargo, cuando se implementó la reforma, hubo muchísimas problemáticas ya al momento de implementar, ¿no? Como que quiero ir siguiendo ese caminito, ¿no? O sea, primero la reforma, luego cómo han actuado las autoridades y cómo hemos avanzado en esos temas. Por ejemplo, ahorita que justo que Carla leía o que nos explicaba lo del concepto, creo que efectivamente, como ella dice, al analizar el elemento cuarto y quinto hemos tenido grandes problemas, ¿no? Porque habría que ver, primero saber si las autoridades cuando aplicaron la reforma no estaban preparadas para la aplicación de la reforma porque eran autoridades electorales y no expertas en temas de género, ¿no? Tuvieron que poco a poco ir avanzando para poder capacitarse y entender cuándo estaban o poder incluso hasta descifrar la definición, ¿no? Porque cuando uno lee la definición en la ley general, ¿no? O en los tipos normativos o los tipos penales, pues la verdad son muy genéricos, ¿no? Aún siendo abogadas, pues creo que tenemos a veces esas dificultades y entonces las autoridades tenían que entender, descifrar y aplicar. Y entonces, pues ese es un poquito como el contexto al que quisiera ir con Muriel, ¿no? Ya que teníamos esta definición de violencia política de género, un marco normativo, quiero que nos ayudes a, pues, a explicar al público cuáles son los elementos que se valoran o se razonan al momento de identificar cuándo estamos realmente en una conducta de violencia política de género o, como decía Carla hace un rato, a lo mejor no es violencia política de género, ¿no? Sino es violencia política en la cual ya no solamente entran las mujeres, o no es violencia política, sino violencia de género, es otro tipo de violencia que también sufren las mujeres y que a veces al momento de denunciar no se logra diferenciar una cosa de otra, ¿no? Si las autoridades administrativas o jurisdiccionales que les ha tocado resolver sobre estos temas han establecido parámetros claros para poder identificar, por ejemplo, cuándo estamos o no ante estos elementos que decía Carla, el cuarto y el quinto, ¿no? ¿Cuándo estamos realmente ante actos que están afectando los derechos político-electorales de una mujer o que están siendo cuestiones realmente relacionadas con el género, ¿no? Y no con otros conceptos. Adelante, Muriel. Gracias. Pues mira, yo creo que es una pregunta muy importante porque creo que uno de los principales desafíos, tanto para las mujeres que denuncian esta modalidad de violencia, como para las propias instituciones, es justamente este hilo muy delgado que nos implica identificar, pues, cuándo es violencia política en razón de género y cuándo solo es violencia política, ¿no? Esto está establecido en el párrafo segundo del artículo 20 bis de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que, como sabemos, es el artículo que establece el concepto de violencia política, ¿no? Que ya nos compartió, previamente, Carla, ¿no? Este concepto, a mí me parece que es muy interesante. Es un artículo que hay que desmenuzar de manera como muy cuidadosa, pero particularmente establecen algunos supuestos, al menos tres supuestos, para saber si esta violencia que se ejerce en el ámbito de la política contra una mujer está basada o no en elementos de género. Y es que los actos o las omisiones, como bien decía Carla, se dirijan a ella porque es mujer. Ajá. Ese es un primer supuesto. Y en segundo lugar,
que esto le afecte de manera desproporcionada, ¿sí? La afectación de manera desproporcionada, pues claro, porque es mujer, ¿no? Y ahorita voy a poner un ejemplo muy concreto. Y el tercer supuesto es que tenga un impacto diferenciado en ella, ¿no? Digamos, ya sea en si es una candidata en el resultado de una elección, etcétera, ¿no? En fin, el impacto tiene muchas variables, pero estos tres elementos me parece que hace falta todavía tanto por parte de las propias autoridades electorales como desde la sociedad civil, hace falta que en las acciones de prevención que tienen que ver con capacitación, con difusión, esto se haga un énfasis muy importante, ¿no? Porque en mi experiencia como defensora desde la sociedad civil, que en el caso yo he operado por muchos años en Guerrero con una organización muy grande que tenemos allá y que nos hemos dedicado a trabajar violencia política, pues con litigio estratégico y muy curiosamente al paso del tiempo, en virtud de la ausencia de instancias que brinden estos servicios de manera gratuita, nos fuimos convirtiendo como en una defensoría pública, ¿no? Entonces de pronto nos empezaron a llegar una cantidad de casos que nos tenían nosotras aterrorizadas. Entonces, bueno, finalmente conformamos un equipo jurídico y demás. Y les platico esto porque la mayor parte de los casos que en nuestra experiencia, al menos desde la elección del 2020, 2021 y en donde ya se implementó toda esta reforma de la que habló Carla, ¿no? Esta reforma que reconoce, que conceptualiza, que sanciona la violencia política como una modalidad de violencia, que ahorita voy a regresar a esta explicación de por qué no es un tipo de violencia, es una modalidad, ¿no? Pero una de las cosas de los problemas con los que más nos hemos enfrentado es que las víctimas de violencia política a secas, cuando recurren a servicios particulares de litigantes, de electoral, ¿no? Muchas veces las conducen o la asesoría es denuncia violencia política de género. Porque eres mujer, entonces hay una cantidad, al menos en Guerrero, no sé todavía en otros estados, pero en Guerrero hay una cantidad enorme de casos que son desechados, ¿no? O cuyas sentencias no son favorables a la víctima y no necesariamente es porque no hayan sufrido violencia política, sino porque este marco jurídico lo que establece es una serie de supuestos y una perspectiva. Cuando decimos perspectiva de género, hablamos de una metodología de análisis de un problema público, ¿no? Que ha sido construida desde hace más de 30, 40 años, ¿no? Por el movimiento feminista y que ha sido institucionalizada tanto a nivel internacional, en el derecho internacional de los derechos humanos, como en países como México, ¿no? A través de los mecanismos, a través de los tratados internacionales como la Convención Belém do Pará, etcétera, y diversos instrumentos y, digamos, técnicos también, metodológicas que han ido orientando el quehacer del Estado, ¿no? Para hacer un análisis crítico de de por qué este problema público puede estar afectando a las mujeres por el hecho de que son mujeres, porque hay una realidad estructural de desigualdad, de discriminación y de violencia específicamente hacia las mujeres. Ahora, cada vez a mí me parece que cada vez la línea es más delgada en determinados contextos, sobre todo en el ámbito local. Y por eso referí que es un desafío tanto para las ciudadanas como para las instituciones, porque ciertamente el fenómeno de la violencia política contra las mujeres en razón de género, eh, pues se ha ido extendiendo en América Latina, en todo el mundo, pero particularmente digamos, los indicadores en América Latina son sumamente preocupantes, ¿no? Y evidentemente lo que se ha planteado en todos los estudios que se han hecho en esta materia, por parte de la academia, de la sociedad civil, es que en la medida en que las mujeres hemos ido avanzando en la conquista de derechos político-electorales para acceder al poder, a la representación política, sobre todo, la violencia política contra ellas escala, ¿no? Ahora, por un lado, yo encuentro una realidad en la que estos tres supuestos, el que yo si estoy viviendo algo, si estoy siendo violentada como candidata o ya ejerciendo un cargo, suponiendo que soy síndica, soy regidora, soy presidenta municipal, diputada,
en funciones o soy candidata y estoy enfrentando una situación, voy a poner un ejemplo muy común, si soy regidora, luego me suspenden el pago de la dieta, ¿no? O sea, de mi pago, ¿no? Y nosotras, en mi experiencia como defensora, es que nos llegaban un montón de casos en Guerrero de compañeras que son regidoras, que son síndicas y llegan en grupo y dicen, es que a nosotros, todas nosotras nos suspendieron el pago de la dieta porque somos mujeres, es violencia política de género, porque además la presidenta municipal o el presidente municipal me gritó, no me deja hablar a la hora de las sesiones de cabildo, etcétera, ¿no? Cuando nosotros analizamos estos casos con una perspectiva de género, la primera pregunta es, ¿y esto que te está ocurriendo a ti solo te ocurre a ti y a tus compañeras porque eres mujer o también se lo hacen a los hombres? Y entonces cuando salen estas cosas, debes decir, bueno, es que también a mi otro compañero regidor que no vino, también le suspendieron la dieta. Y también al otro que es que somos todos de la oposición. Entonces, ahí es otro problema. ¿Es violencia política? Por supuesto. Hay que denunciarlo, por supuesto, pero no con este marco legal. Y luego, perdón que lo diga como así tan abrupto, pero es que de verdad es muy complejo, ¿no? Llegar, como decía una de mis maestras, Alejandra Cárdenas, a la almendrita del asunto, que es estos tres supuestos. ¿Es porque soy mujer? ¿Me afecta de manera desproporcionada? ¿Tiene un impacto diferenciado en mí y en el conjunto de mujeres? Ahora, voy a poner un ejemplo donde sí es violencia política en razón de género. En Acapulco, en la elección pasada, en 2020-2021, hubo una mujer que se postuló a X cargo de elección popular en ese proceso electoral. Y nosotras en la organización, que también hacemos un monitoreo de todo lo que está pasando en el Estado con esta materia, pendientes de los medios, vimos unas publicaciones en la prensa donde un grupo de transportistas, taxistas, ya ves que están como organizados por sectores o no sé cómo. La cosa es que un grupo salió a la calle con pegatinas en sus cristales que decían, no votes por tal fulana de tal, la puta de Acapulco. Ese era perdón la palabra, pero quiero hacer referencia a algo muy de género, ¿no? Porque la pregunta es, otra vez con estos tres supuestos, ¿una propaganda con esta palabra se haría para desprestigiar a un hombre? No. Entonces, ese sí es un elemento de género, porque eso sí se dirige a ella porque es mujer. Si no fuera mujer, le imputarían quizá otro tipo de cosas, ¿no? Que es muy común, por ejemplo, ahora acusarse unos y otros de dos cosas, de que son corruptos o de que pertenecen al crimen organizado o tienen algún vínculo con el crimen organizado. Estas dos, a nivel local, es como lo más frecuente en la violencia política generalizada. Que a una candidata le digan que es corrupta en un debate público o en una propaganda, esto es parte del, digamos, del debate público tal cual, ¿no? De la contienda. ¿Es duro? Sí, pero hay criterios, hay tesis, hay jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que establecen incluso en algunas cosas, como fue el caso de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, de esta nulidad de la elección que acaba de ser revocada, ¿no? Por la Sala Regional, en donde la candidata de Morena denunció a la ganadora, Alejandra Rojo, porque la señalaba como hija de un personaje político, ¿verdad? Bueno, esto, que perdón, que el tribunal local acreditó como violencia política en razón de género, y anula la elección, termina por ser revocado por nuestra sala regional en el tribunal, porque no acreditaba los elementos de género. O sea, la mayoría de lo que ahí se señaló era que Alessandra Rojo denostaba a la otra candidata por decir que era hija de este señor, ¿no? ¿Ya trajeron eso? Perdón, es que y esta onda del vínculo del parentesco, que ciertamente es muy recurrido también en muchas ocasiones para invalidar la capacidad de las mujeres en la política, ¿no? Contesta. Entonces,
pero aquí no logra ver elementos de género y algo muy importante es el impacto diferenciado, ¿no? Porque lo que hace, digamos, este, posible que se anule una elección, que ha sido el caso de tres sentencias importantísimas, que es el de Atlautla en el Estado de México, que es Iliatenco en Guerrero, que ese es un caso que nosotras, que el que más conozco y del que más le puedo platicar, porque ese caso lo acompañamos nosotras con una amicus curiae, y el de Irimbo en Michoacán, ¿no? Y bueno, el impacto diferenciado tiene que ver justo con demostrar que eso que hicieron, por ejemplo, esta propaganda que yo referí, por poner un ejemplo de Acapulco, afectó en la votación y eso hizo que perdiera la candidata por una diferencia mínima, porque este es otro criterio del derecho electoral. La nulidad de una elección puede proceder cuando la diferencia es menor a cierto porcentaje, casi que el 1%, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, en el caso de la alcaldía Cuauhtémoc, pues no se cumple con los elementos de género de la mayoría de los agravios denunciados o de los hechos denunciados que, digamos, que la sala regional corrige, ¿no? Es decir, señala que el tribunal local no analizó de manera adecuada porque no había perspectiva de género ahí. O sea, es decir, no se hizo un análisis realmente con perspectiva de género. Y esta sentencia del tribunal local de la Ciudad de México, que anula la elección de la alcaldía, es el ejemplo de lo que no se hace, de cómo no se puede, qué pasa cuando en realidad forzas, perdón la expresión, un tema que a fuerza lo quieres meter como violencia política de género cuando no lo es. Desde mi muy personal punto de vista, y con esto cierro un poco esta primera reflexión. En mi caso que acompañamos nosotras en Guerrero, el caso de Iliatenco, que fue la primera sentencia que anula una elección en el país y en el mundo, porque no ha habido una elección que se anulara por esta causal. Ruperta probó dos cosas, probó los tres supuestos. Uno, se había colocado propaganda días antes de la elección, ¿sí? En los caminos, en caminos rurales que llegaban a cierto grupo de casillas, ¿sí? Esta propaganda tenía un contenido de género misógino, ¿sí? La consigna en todo eso era fuera Ruperta, no más mujeres en el poder, ¿sí? Es tiempo de los hombres, ¿sí? Por hablar de lo que se puede comentar aquí, en lo público, pero había otras intervenciones a su propaganda muy fuertes, con contenidos altamente misóginos. Entonces, justamente ella pierde, y esto es un elemento importante de la nulidad, ¿no? O sea, se pierde por menos del 1% de votaciones, ¿sí? Pierde por, creo que 50 y tantos votos, una cosa mínima. Ella llevaba el gane, ¿no? Y lo que ella logra probar, que es algo muy complicado de hacer, es que justamente los votos que la hacen perder estaban localizados en esas casillas por donde había, digamos, se había realizado toda esta propaganda de intervenciones perniciosas contra la candidata, ¿no? Esto, que fue un análisis muy complejo, es una de las sentencias que me parece que son trascendentísimas por lo que implicó y que permiten que finalmente el tribunal resuelva que se anula esta elección porque se cometió violencia política y esa violencia tuvo un impacto diferenciado en la intención del voto de cierto grupo de pobladores relacionada con esta propaganda que era con una carga misógina, ¿no? Un ejemplo de lo que no, pues es claramente el caso de la Cuauhtémoc, decirle una candidata a la otra en un debate o en Facebook o en Twitter, que pertenece a un grupo político sí, sí, si diriges quizás hay una relación de parentesco, etcétera, pero finalmente la sala regional lo que dice es finalmente estaba refiriendo a un grupo político en el contexto del debate de una campaña electoral, digamos, ¿no? Los elementos de género no son suficientes como para acreditar la nulidad de la elección
y tampoco la diferencia de la votación, ¿no? Que esto es muy importante, o sea, cómo haces esta concatenación de estos tres supuestos, en donde hay elementos de género que acreditan que esa violencia es porque eres mujer, ¿no? Y dos, que te afectó de manera desproporcionada, ¿no? Y tres, que tuvo un impacto diferenciado en ella. Esta sentencia de la Cuauhtémoc sí acredita, por ejemplo, la afectación desproporcionada, ¿no? En cuanto a los periciales de la afectación psicológica de la candidata de Morena, ¿no? Sí se acredita una cierta afectación, ¿no? Pero no se acredita la nulidad, ¿sí? Ni la mayoría de los actos denunciados constituían violencia política de género justo porque no se cumplía con estos tres supuestos. Y creo que es la almendrita del asunto, que tendría que permitirnos a las ciudadanas y también a las autoridades identificar cuándo la violencia política que estamos viviendo está basada o no en el hecho de que soy mujer y cuándo solo se trata de violencia política, ¿no? Y también no desalentar a las ciudadanas a no denunciar. O sea, es decir, el hecho de que no sea en razón de género no significa que no haya salida y que no tengas forma de denunciar. Pero hay en mil otras cosas que puedes utilizar del marco legal electoral para denunciar y que tendrían mucho mejor resultado. Por ejemplo, la obstrucción en el ejercicio del cargo, ¿no? Tal cual, como tal, la denuncias, ¿no? O una difamación, sin que necesariamente la vincules a la violencia política de género si no existen estos elementos. Sí, gracias, Muriel. Yo de hecho lo que me parece importante, ¿no? De la pregunta y que, bueno, nos dejaste varios puntos que retomaremos en un ratito más, es justo el objetivo de la reforma de violencia política de género, la diferenciación entre estos tipos normativos o administrativos con otras, ¿no? Porque Claro. yo creo que de alguna manera, bueno, la sensación que se está causando a nivel general en el público cuando se malbarata la figura, como bien dices tú, cuando se abusa de esa denuncia que se intenta hacer como una estrategia, y se pierde el objetivo por el cual se luchó tanto por la incorporación de esta figura en una reforma, pues entonces perdemos la atención y perdemos la credibilidad cuando hay casos que de verdad, ¿no?, necesitan una atención especial porque pues entre el cúmulo de denuncias que se están haciendo por hechos que no constituyen violencia política de género, pues yo creo que se causa también esta perspectiva general en el público, ¿no? Y la Por otra cuestión supuesto. que quisiera yo resaltar de lo que comentaste es que sí hay una metodología de análisis, ¿no? Para este tipo de conductas, que pareciera que a veces falta en las sentencias, porque cuando uno lee ciertas sentencias, no todas, ¿no? No encuentras ese feeling, ¿no? Donde realmente te demuestren que siguieron una metodología para analizar los hechos y que hay una razón o una argumentación, ¿no?, adecuada para poder acreditar cuando estamos y no estamos ante una conducta así, ¿no? Y el Claro. otro punto que decías, que era otro tema, además totalmente aparte, es el tema de la nulidad, que también tiene pues sus bemoles, porque también hay casos en los que pues queda uno pues un poco con dudas, ¿no? Respecto a casos que se anulan o que pretenden anular una elección. Pero bueno, con este tema de la nulidad que me parece importante, quería pasar también con Carla, ¿no? Que ya vimos que hay un tipo administrativo, ¿no? Hay un tipo penal, que es que en principio la conducta se sanciona por sí misma, ¿no? Eres acreedor a una sanción administrativa o si se constituye un delito, una pena establecida en la normativa, pero además el efecto se trasladó más allá, porque como bien decías hace un rato, ¿no? Al incorporarse dos modalidades para conocer de este tipo de violencia, los JDCs y los PES, pues se dio la posibilidad también de que el tribunal fue más allá y en este caso de Iliatenco que nos comentaba Muriel, fue uno de los ejemplos de cómo se llegó a anular una elección cuando se acreditó una infracción por violencia política de género. Y me gustaría, Carla, que pudiéramos como explicar un poquito más justo cuáles son estos parámetros que ya medio Muriel daba algunas directrices de por qué puede llegarse hasta allá, ¿no?
porque en su momento la primera sentencia fue muy criticada, ¿no? De por qué vas a anular una elección por una infracción administrativa en la cual no hay en el catálogo de nulidades una previsión donde dice que se puede anular una elección por violencia política de género, ¿no? Cuando el sistema de nulidades electoral pues es muy rígido, ¿no? Que en principio se supone que solo tenemos posibilidad de anular con este catálogo, pero sin embargo, ¿qué fueron los parámetros que se toman en cuenta? No solamente en este caso, sino ha habido ya otros más, para poder llegar hasta ese punto de anular una elección. Adelante, Carla. Gracias. Sí, antes de contestar esta pregunta, también me gustaría hacer varias precisiones respecto a lo que Muriel nos decía. Y creo que esto también es muy importante que todas y todos tengamos claro. A ver, no cualquier acto en contra de una mujer, como lo señalan, constituye por sí solo violencia política, en este caso por razón de género. Eso creo que sí es muy importante que todas y todos lo tengamos claro. Y también creo que es muy importante que particularmente la violencia simbólica, al estar basada en estereotipos y al estar basada en estas barreras estructurales, también a veces es muy difícil de identificar. Por eso es necesario que los tribunales y que las autoridades electorales realmente tengan este enfoque de género, como dice la magistrada, ponerte estos lentes de color violeta, ¿no? Para poder realmente juzgar con esta perspectiva de género. Y en estos casos es muy tenue la línea, o puede ser muy tenue la línea en cuando hablamos sobre libertad de expresión y cuando hablamos sobre casos de violencia política en razón de género. Y yo creo que agregaría también otros elementos. O sea, hay discursos que son evidentemente protegidos por la libertad de expresión, como esta Muriel nos decía. ¿Por qué? Porque recordemos que en el contexto político electoral hay un umbral de tolerancia más alto. Pero también hay otros discursos que sí constituyen violencia política en razón de género porque generan un impacto diferenciado. Y creo que una de las preguntas que nos tenemos que hacer es, a ver, a los hombres también les dices este tipo de acción, de expresiones, que creo que es una forma de poder identificarla. Pero también hay otros discursos que constituyen violencia política, pero tal vez no por elementos de género, como nos decía Muriel. Pero yo identificaría un cuarto tipo de discursos, aquellos discursos que sí son discriminatorios, pero que no se dirigen a las mujeres por ser mujeres, sino que discriminan a otros grupos vulnerables o vulnerabilizados. ¿Y por qué les digo esto? Porque justamente el análisis de los discursos fueron tomados en consideración en estas sentencias que Muriel nos decía, y el tribunal lo que tuvo que decir, a ver, ¿cómo decirle a una candidata que es una, perdón por la expresión, pero que es una puta, que es una zorra, que no puede gobernar, que las mujeres no deberían de pertenecer al ámbito público? ¿Esto cómo afecta en la ciudadanía al momento de tomar la decisión y poder decidir por quién va a votar? Y algo que también es muy importante señalarles, a ver, puede haber nulidad de voto, nulidad de casilla y nulidad de la elección. Y la nulidad de la elección, o sea, imagínense todas las repercusiones que hay. O sea, anular una elección no es nada fácil. ¿Por qué? Porque implica que votos de las personas les digas, ¿no? No es, o sea, vas a tener que volver a votar. Y eso también implica gastos económicos. Por eso el Tribunal Electoral también ha realizado esfuerzos por determinar cuáles son esos elementos que se tienen que actualizar para poder anular una elección. Y ya también nos decía la maestra Nadia, a ver, la Constitución claramente nos dice en el artículo 41, fracción sexta, que la ley va a establecer un sistema de nulidades tanto para las elecciones federales como para las elecciones locales, por violaciones, y esto es muy importante, por violaciones que sean graves, violaciones que sean dolosas y también por actos, que ese es el elemento que más difícil o el que, pues sí, más complicado tuvo que identificar el tribunal, que estos actos sean determinantes en los resultados. Y la determinancia, insisto, es un elemento como donde tal vez se atoran a veces para poder identificar. Y además la Constitución nos habla sobre supuestos por los cuales se pueden anular estos procesos electorales y nos dice claramente, uno, por exceder el gasto de campaña
en un más del 5% del total o del monto autorizado. 2, por comprar o adquirir tiempo en radio y televisión. O 3, por recibir o utilizar recursos públicos o de procedencia ilícita. Y la pregunta, como bien Nadia lo decía, y entonces, ¿cómo entra la violencia política en razón de género si no está dentro de estos tres supuestos? Bueno, eh, el Tribunal Electoral ha establecido que hay causales abstractas, las cuales, si bien es cierto, no se generan a partir de la activación de una provisión legislativa, se generan a partir de una vulneración a los principios constitucionales. Y en este caso, en los casos de violencia política en razón de género, el tribunal dijo, a ver, en estos actos sí se vulneraron principios democráticos. Además, vemos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación que nos dice que para anular los comicios deben de actualizarse tres elementos. Insisto, que estos actos sean de manera generalizada, que sean acreditables y que sean determinantes. Y soy muy insistente en estos elementos porque antes del caso de Guerrero, que ya nos contaba esta Muriel, hubo otros casos en los que también se puso sobre la mesa si las diversas acciones de violencia política en razón de género eran determinantes para poder anular esta elección. Y bueno, particularmente hay tres grandes casos o tres casos que a mí me gustaría comentarles. Dos sobre las gubernaturas, uno en la gubernatura del Estado de México y otro en la gubernatura de Tlaxcala y otro en la alcaldía de Coyoacán, que el de la alcaldía de Coyoacán también fue un tema o una sentencia muy debatida, demasiado debatida, porque en esta elección hubo muchos actos de violencia, no nada más violencia política en razón de género, sino también violencia política. Bueno, particularmente en el caso de Tlaxcala, en el 2016, la candidata por el partido del PRD alegó que había sido víctima de diversas acciones que constituían violencia política en razón de género. Y en este caso, porque no se cumplieron los elementos que ya les decía, que fuera generalizada, que fuera determinante, etcétera. Porque si bien es cierto, sí se identificó que hubo un video, se difundió un video que se denominaba Lorena baila al ritmo de la delincuencia. Se determinó que este video fue publicado en YouTube, pero solo tuvo 77 impactos, es decir, menos del 0,008% de la ciudadanía inscrita en los registros o en el padrón electoral tuvo acceso a este video. Y en este caso el tribunal dijo claramente, sí fue víctima de violencia, sí fue víctima de violencia, pero no tuvo un impacto diferenciado en el resultado. ¿Y por qué? Porque además el tribunal ha establecido que al hablar de la determinancia, más bien la presunción de determinancia prevista en la Constitución, se refiere cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor al 5%. En estos casos se va a actualizar una presunción juris tantum sobre que la acción sí fue determinante en el resultado electoral. Y como les decía, en el caso de Tlaxcala, el tribunal dijo, o sea, el impacto, las personas que vieron este video fue muy poco, por lo tanto, no hay un impacto, de acciones no fue determinante. Otro de los casos, como les decía, es en el Estado de México en el 2017. Es el caso de Delfina Gómez, candidata de Morena. En este proceso electoral se difundieron expresiones como Delfina es nombre propio o así le dice por cómo la trata quien la nombró y es su jefe. Tal vez Muriel puede tener una percepción distinta, pero en este caso el tribunal dijo no constituye violencia política en razón de género porque las expresiones no están vinculadas al género, sino que están vinculadas a la relación con el patrón. A mi juicio, sí constituye violencia política en razón de género. Tal vez en este momento, si se analizara esta sentencia, sí se podría cambiar de criterio, pero en esa época, en el 2017, se denomina que no. Yo considero que sí, porque como ya esta Muriel nos decía, a ver, a las mujeres se nos critica o a las mujeres se nos dice, a diferencia de los hombres, que somos los títeres de ¿quién? De un hombre.
que nosotros no podemos tomar nuestras propias decisiones, que necesitamos a un hombre para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Insisto, esta es mi percepción, a mi juicio sí constituía, pero a juicio del tribunal en esta época no. Otro de los grandes casos en los que se discute sobre la violencia política como nulidad de la elección, como les decía, es el caso de la alcaldía de Coyoacán. En este caso, la candidata María de Lourdes Rojo, quien ella antes de ser candidata, bueno, había sido actriz y muchos de los actos que se les juzgaban o de la violencia de la que fue víctima era pues sí, por ser actriz anteriormente. ¿Y por qué? Porque a ella se le descalificaba constantemente en todo el proceso electoral. A ella constantemente se le decía que era amante, en este caso de René Bejarano. A ella le decían, había pancartas, había publicaciones en donde le decían que era la mataviejitas. También había publicaciones donde le decían fuera rojo, etcétera. También se acreditaron diversos actos que pasaron en su domicilio, fuera de su domicilio. Hubo balazos, hubo violencia. Hubo discursos de odio, etcétera, con el objetivo de que la candidata renunciara. Insisto, en ese proceso electoral sí hubo muchos actos de violencia, violencia política en este contexto. Este caso, ¿por qué les digo que es importante? Porque en un primer momento la Sala Regional de Ciudad de México sí declaró la nulidad de la elección y dijo que se habían vulnerado principios constitucionales como el de la equidad y el de la legalidad. Además, señaló que en este caso había uso indebido de los recursos públicos y que también hubo violencia política en razón de género. Pero la sala superior no compartió esta visión de la sala regional especializada, revoca la declaratoria de la nulidad. ¿Y qué es lo que dice la sala superior? Nos dice que la violencia política en razón de género no afectó ni el desarrollo ni el resultado de los comicios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, si hubo muchos actos de violencia, uno, no fueron generalizados. Es decir, no fueron en todo el municipio y además no eran de tanta fuerza como para invalidar la elección. Esta sentencia, insisto, sí fue también muy criticada por muchos movimientos o muchos grupos feministas porque decían, a ver, o sea, hubo demasiados actos de violencia, ¿cómo me dices que no fue generalizada y cómo me dices que no fue determinante en el contexto electoral? Y eh, estos tres casos que les digo, el tribunal dice que sí hubo violencia política en razón de género, que sí hubo violencia, pero que no fueron suficientemente graves como para poder anular la elección, que estos actos no fueron determinantes para poder anular la elección. Y yo creo que como Muriel lo decía, la sentencia de Guerrero es una sentencia reivindicatoria, yo lo podría decir así, es una sentencia que tal vez, pues sí, con otra visión y en la que dice, los actos en contra de una mujer sí pueden ser determinantes en el proceso electoral, sí pueden ser determinantes para que las personas decidan si votan por una mujer o por un hombre. Y este caso también resulta importante porque la diferencia entre el primero y segundo lugar es de 53 votos. Es decir, menos del 1% de diferencia, era 0,9, algo así la diferencia entre el primer y segundo lugar. O sea, el elemento de determinancia sí se actualiza, porque insisto, son 53 votos. Yo creo que también como que sí, un gran paso que tenemos que seguir haciendo es, por ejemplo, que en esa sentencia se anuló la elección, pero si tal vez estoy mal, me podrán corregir, pero volvió a perder en la segunda, o sea, en la extraordinaria volvió a perder la Perdió. cantidad. Ajá, o sea, perdió, que también creo que es un elemento que todavía falta que analicemos, o sea, muchas personas tal vez, o sea, ¿cómo perjudicó que se haya anulado la elección? Si benefició o perjudicó, o sea, creo que es un elemento, insisto, que también tenemos que seguir analizando. Otro elemento que tenemos que analizar son las medidas de reparación del daño. El tribunal ha hecho esfuerzos por establecerlas, pero creo que hay un gran camino por recorrer. Insisto, el tribunal ha realizado esfuerzos por identificar metodologías para juzgar estos o analizar estos discursos, pero todavía hay demasiado camino por recorrer.
Y bueno, en este caso, como ya los decía Muriel, las expresiones que se decían es tiempo de hombres, ninguna vieja más en el poder, fuera el nombre de la candidata, etcétera. Expresiones que evidentemente son sexistas, expresiones que son excluyentes y expresiones que buscan pues deslegitimar la participación política de las mujeres y expresiones que perpetúan estereotipos de género, que promueven la discriminación, etcétera. Y bueno, ya para ir concluyendo, un segundo caso es en Atlautla, en el Estado de México, donde también la candidata fue víctima de violencia política en razón de género y en este contexto o en esta elección a la candidata había expresiones, había 8 bardas fueron pintadas con expresiones como puta, perdón por la expresión, pero le decían puta, le decían que era una puta ratera, le decían que se muriera, le decían que era una puta vieja. Insisto, expresiones que no se deben de proteger por el derecho a la libertad de expresión en los contextos políticos porque son expresiones que perpetúan estereotipos de género, son expresiones sexistas y que sí generan un impacto diferenciado frente a los hombres, porque a los hombres no se les dicen ese tipo de expresiones, o sea, no se deslegitima a las mujeres, digo, a los hombres como a las mujeres. Y bueno, para finalizar, bueno, en esta sentencia la diferencia entre el primero y segundo lugar fue de 2,56% y en este caso también el tribunal le resolvió que sí se actualizó el elemento de determinancia. También un elemento que se me olvidó decirles es que al analizar la determinancia se tiene que cumplir el elemento cuantitativo y cualitativo y en este caso el tribunal dijo que sí se cumplieron esos elementos, que la violencia y estos discursos de odios cometidos en contra de la mujer sí fueron lo suficientemente graves para poder acreditar que se vulneraron estos principios constitucionales a los que hacía referencia. Y bueno, para concluir, creo que hay un gran camino por recorrer. Necesitamos de construirnos todas y todos y sobre todo erradicar estos actos de violencia y no permitirlos. Muchas gracias. Gracias, Carla. Bueno, pues vamos a robar unos minutos más del tiempo, ¿no? Porque la verdad es que siempre este tema, pues tiene muchas aristas, ¿no? Y entonces, no dejamos no quiero dejar de tocar el tema de la libertad de expresión, ¿no? O sea, creo que con la explicación que nos dio Carla nos queda como claro, más con los ejemplos y todo, cuando la violencia política de género puede llegar a anular una elección y que no es un capricho, ¿no? Sino tiene también su propia metodología y sus elementos, ¿no? Ahora, quisiera como platicar con Muriel sobre cuáles son los elementos de ponderación, ¿no? Esto yo sé que es un tema complicado porque es justo hablamos de esta línea, en un proceso electoral, entre garantizar la libertad de expresión, ¿no? Dentro del debate político, en el contexto de las elecciones, en donde esto debe ser una prioridad, porque es muy importante que la ciudadanía reciba información sobre sus candidatas y sus candidatos, y la protección de los derechos político-electorales de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, yo siempre me pasaba mucho en campañas. ¿Cómo critico una mujer, no? O sea, el lenguaje es lo que yo les decía, la forma, el lenguaje, las palabras que utilices, o sea, puedes decirle lo mismo, pero sin usar estereotipos de género. Es decir, si yo voy a criticar a una candidata porque no desempeñó correctamente un cargo, porque ya ostentó un cargo de manera previa, porque voy a cuestionar su gestión, porque voy a cuestionar sus amistades, ¿no? Sus vínculos, no solo, no necesariamente familiares, pero políticos, ¿no? Claro. Lo puedo hacer, por supuesto que lo puedo hacer e incluso lo debo hacer, ¿no? Porque forma parte de enriquecer el debate político. El tema es cómo lo presento, ¿no? No es lo mismo que yo diga, una fulana de tal, ¿no? No es una mujer apta para gobernar porque no tiene la capacidad para poder hacer, Competencias. porque es una mujer, ¿no? A que yo diga, fulana que fue presidenta municipal el año pasado, ¿no? Tuvo problemas de corrupción o tal y por tanto no debe volver a gobernar, ¿no? O sea, creo que la diferencia está también entre los hechos y la opinión, ¿no? O sea, por ejemplo, es algo que hace un ratito que platicaban ustedes sobre el tema de la Cuauhtémoc.
es decir, que la candidata era hija de un político relevante, es cierto, ¿no? Es decir, no es lo mismo que yo diga, a ella la impuso un hombre, a que yo hable de manera general sobre un hecho que es cierto, ¿no? Que es hija de un político y que probablemente por tener esa relación de parentesco la puedan vincular hasta con los hechos que tiene, o sea, el contexto que tiene su trayectoria o el contexto que tiene su propio padre en la política, ¿no? Entonces, yo creo que como que siempre la distinción primero entre los hechos y una opinión, ¿no? Y segundo, el lenguaje que se utiliza para poder presentar una crítica hacia una mujer en un contexto y no inhibir esa crítica, ¿no? Porque también no criticar a una candidata es como minimizar, ¿no? Es decir, No, claro. que no estamos preparadas para entrar a una contienda y entrarle también pues al debate político, ¿no? Entonces, este es el tema sobre, creo que también que es como muy, estamos muy al límite entre cómo las autoridades ponderan estos dos derechos en la elección. Adelante, Muriel. Gracias. Mira, yo creo que es una línea muy frágil, muy delgada, justamente porque aunque tenemos todo un marco jurídico, yo quiero puntualizar un elemento conceptual importante, metodológico, pero es el sustento de la metodología, ¿no? Y esto que enfatizaba Carla, los estereotipos de género, ¿no? O sea, los tribunales electorales y sobre todo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene un andamiaje muy robusto, tanto jurídico como jurisprudencial, ¿no? O sea, hay tesis, hay jurisprudencias que orientan e instruyen cómo debe de juzgarse con perspectiva de género. La Suprema Corte tiene pues todo un instrumento orientador metodológico de cómo se juzga, se debe juzgar un asunto con perspectiva de género. Eh, y tenemos también el desafío, creo yo, de que aun cuando los tribunales puedan tener hoy, los electorales, juzgadoras y juzgadores muy competentes, porque además son la mayoría abogadas y abogados de la escuela judicial, con gente que se ha especializado mucho en derecho electoral, que han acreditado, etcétera. E incluso han hecho sus cursos y demás de violencia política de género y cuestiones de género. Pero el género, o sea, la teoría feminista, porque sí lo quiero decir, toda esta categoría es con una construcción, un aporte de la teoría feminista, ¿no? Es que dicen, estoy a favor de la igualdad, pero no soy feminista. Bueno, pues es que es como decir que eres vegetariano, pero comes taquitos en la esquina, ¿no? O sea, a ver, eh, el, el elemento de género como más interesante o más importante de todo ese andamiaje conceptual, metodológico y jurídico es tener claro qué cosa es un estereotipo de género. Ujú. Eh, Parece como muy simplista lo que digo, pero no es tan sencillo, porque también hay una carga de subjetividad muy fuerte. ¿Sí? Hay una carga de subjetividad muy fuerte. Ujú. Y finalmente se trata de identificar, por eso yo lo quise resumir de manera quizá muy reduccionista a la pregunta de, ¿esto se lo harían un hombre o no? ¿No? Y además si se lo hicieran, ¿tendría el mismo impacto? ¿Le afectaría igual en su fama pública, en su, ¿no? Es decir, en su imagen frente a la población que puede votar por una persona, ¿no? El desprestigio o el prestigio que te puede dar un estereotipo como este de la puta, ¿no? Que si se lo aplicáramos a un hombre, muy probablemente, que de hecho en mi tierra tenemos personajes que presumen de eso y casi, casi llegan a ser gobernadores, ¿no? O sea, el mismo mote aplicado a un hombre tiene parámetros de valoración sociocultural distintas, ¿no? Decirle a una mujer candidata a gobernadora que es una puta y difundir cosas sobre su vida privada, que esto es muy común. Eso sí es una violencia política de género claramente porque tiene esta finalidad de menoscabar su imagen pública como mujer,
¿no? Por su condición de mujer y comúnmente se recurre a elementos que tienen que ver más bien con su vida privada que con el desempeño de su vida pública. Sí, este es un elemento que me parece que tiene que estar presente, ¿no? De manera muy concreta. Y ahí, bueno, tenemos conceptos de lo que son estereotipos instituidos desde los tratados internacionales, desde la propia CEDAW a la Convención Belém do Pará, hasta todo nuestro marco legal, la Ley General de Acceso, ¿no? Pero, insisto, también hay una carga de subjetividad que tenemos que tener presente, que es una realidad. Entonces, hay personas que podrán tomar N cursos de violencia política, pero la teoría feminista, por eso se dice que el feminismo es radical, porque va a la raíz de las cosas y duele mucho y enoja mucho mirarse hacia adentro y mirarse no solo como individuos, sino en nuestro contexto, que hemos normalizado, ¿no? A mí me movió muchísimo el día que entendí la diferencia entre el concepto de violencia feminicida y el feminicidio, por ejemplo, ¿no? El feminicidio, que es el delito que se comete, pero cuando leí la ley de acceso y vi lo que era la violencia feminicida, dije, bueno, es que claro que estamos en un país feminicida, porque la violencia feminicida es este contexto sociocultural, esto lo dice la ley de acceso, es de este contexto de una sociedad en donde hay una elevada tolerancia a la discriminación, la denigración y la violencia contra mujeres y niñas, que es tan alta la tolerancia de eso que cuando asesinan a una no pasa nada. Eso es la violencia feminicida, es el contexto de elevadísima tolerancia a todo eso. Entonces, esto que hoy las jóvenes, ¿no? Dicen con mucha frecuencia, esto que se normaliza ahora, ¿no? O sea, que se normaliza de tal manera que es muy difícil, por eso me refiero a la subjetividad, porque es muy difícil en una sociedad tan misógina como México, ¿no? Nuestro país es como muchos en el mundo, pero el nuestro es una sociedad somos una sociedad muy misógina, ¿no? El odio a las mujeres, el desprecio a lo femenino, lo que se entienda por eso, ¿no? Porque hoy, bueno, eso es toda una discusión, ¿no? Pero el odio a las mujeres, el desprecio a lo femenino, a las mujeres y a las niñas, es tan brutalmente tolerado que no solo se tolera, sino que se reproduce a través de muchas instituciones, de la familia, a través de las instituciones del mercado, ¿no? O sea, como el mercado, toda la vida privada, las televisoras, las redes sociales, las empresas, al momento de comunicar lo que quieren vendernos, reproducen una misoginia terrible disfrazada de romanticismo, la música popular, ¿qué vamos a decir de ella? Entonces, estamos en una sociedad profundamente misógina. Hombres y mujeres somos muy misóginos, ¿no? Es parte del ADN cultural, que es lo que Carla decía, bueno, vamos a deconstruirnos. Y pareciera algo sencillo, pero quien juzga estos casos tiene la obligación de hacerlo, ¿no? Tiene la obligación de hacerlo. Y creo que nosotros como sociedad, pues tenemos un compromiso muy importante de justamente ir como revisando, hacernos esta pregunta todos los días. A ver, esto que voy a decirle a esta señora, ¿se lo diría yo a un hombre? Desde el piropo que nadie te pidió, ¿no? O sea, desde el piropo que le dices a una mujer política que ocurre, ¿no? Bien intencionado, pero que nadie te lo pidió y nadie lo necesita, hasta el peor de los insultos, ¿no? Hasta la violencia física. Y yo solo quiero cerrar un poco con esta preocupación que quisiera dejar en la mesa, porque sí creo que cada vez es más complejo para quien juzga y para quien denuncia escarbar, o sea, hacer todo sí, esta ponderación ¿no? que tú dices, pero este análisis de qué es o no lo que tiene un elemento de género. Y en los contextos locales, y voy a hablar por lo que hace a mi contexto particular en Guerrero, en donde prevalece ya, además de todo esto que acabo de decir, de un contexto de violencia feminicida, de un contexto de mucha tolerancia
a la violencia, a la discriminación hacia las niñas, que además prevalecen otras realidades todavía más complicadas, ¿no? De violencia por el crimen organizado, de una violencia generalizada por todo lo que eso ocasiona, ¿no? Que además implica una corrupción impresionante de las personas, ¿no? Porque se va normalizando también la aspiración del estereotipo de ser el narco, de ser el sicario o de ser la buchona, como dicen, ¿no? O sea, hay estereotipos, esos son estereotipos de género, ¿no? Que están allí. Y todo esto reproduce y normaliza mucha violencia. Pero no ayuda a la cultura popular, pero no ayudan los medios, pero no ayuda la internet, pero no ayuda nada, ¿no? Las instituciones en general. Y entonces, creo que también tenemos que tener mucho cuidado en suponer que las mujeres solo están del lugar de las víctimas, ¿sí? O sea, se sanciona también a mujeres que cometen violencia política contra otras mujeres en razón de género. Y esto lo quiero decir porque cuando esto en 2020 que se empezó a implementar, ¿no? No sé si ustedes recuerdan o si tuvieron seguramente cerca algunos de estos casos en donde los hombres políticos que dirigían, por ejemplo, un partido, para menoscabar a una mujer, a su adversaria, por ejemplo, utilizaban a mujeres de su grupo político para violentarlas, ¿no? Y esto era muy recurrido porque ellos creían que si era un pleito entre dos mujeres no iba a ser castigado por violencia política de género, algo que después, bueno, fuimos observando que no es así, ¿no? Pero en cualquier contexto, no solo en el de Guerrero, en cualquier contexto esto ocurre, ¿no? Pero a lo que me refiero es a que en contextos donde hay una marcada violencia generalizada, con otros muchos factores, en lo municipal sobre todo, vamos a observar hoy mujeres y hombres participando en acciones de la vida pública cargadas de mucha violencia, ¿no? Y creo que también tenemos que desmontar este otro estereotipo de la victimización de las mujeres. También hay mujeres que participan junto con los hombres para violentar a otras mujeres y esto también es sujeto de sanción, ¿no? Creo que esta es una parte también importante de precisarla para ir también un poco desmontando, ¿no? Estas ideas que pueden quedarse un poco aquí en el imaginario generalizado, ¿no? De nosotros como ciudadanas. Y en el caso de los juzgadores, yo insisto, creo que se requiere todavía de una profundización de la toma de conciencia feminista, de género, de una mirada crítica de esta realidad vista desde una perspectiva más estructural que solamente y meramente legalista, ¿sí? Meramente jurídica, porque herramientas jurídicas sobran para juzgar con perspectiva de género. Lo que no sobra es la mirada crítica que nos permita hacer un análisis estructural de esta realidad, ¿no? Con una mirada mucho más allá de solamente observar si se cometió o no una infracción, de acuerdo a lo que dice la ley, sino tenemos que tener una mirada mucho más compleja, mucho más amplia, digámoslo así, para poder hacer un análisis de esto. Y esto no solo lo digo yo, lo dice la propia Convención Belém do Pará, en los casos de violencia contra las mujeres, ¿no? Se tiene que tomar en cuenta el contexto, ¿no? Y el contexto es muy complejo a veces, ¿no? O sea, el contexto es muchas cosas y esto es creo que uno de los desafíos que tenemos ahí en la parte de quienes juzgan y por otro lado también en seguir, creo que otro de los desafíos es fortalecer a las ciudadanas que hacen política, sobre todo a las que están en el ámbito municipal, que son las que con mayor frecuencia enfrentan esta modalidad de violencia, o más bien, y no solo con mayor frecuencia, sino de manera más violenta, enfrentan esta violencia de género en la política por la complejidad que ya acabo de comentar. Y creo que ahí todavía se requiere hacer un esfuerzo mucho mayor en las acciones de prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género por parte de los OPLE, por parte del INE, por parte de los tribunales locales y el federal en materia electoral y las propias fiscalías, que es en donde hay un déficit todavía
mucho más alto en cuanto a las denuncias, pero sobre todo a la aplicación de las penas. Las mujeres recurren a la materia penal, pero en el caso de Guerrero, por ejemplo, muchos asuntos que nos llegaban a mi organización ya habían ido a a las fiscalías, habían ido al MP a denunciar un asunto de violencia política contra las mujeres en razón de género y el Ministerio Público lo que hizo fue calificarla como violencia de género. Entonces, claro que pues se denuncia es otra cosa, ¿no? Es solamente otra cosa. Entonces, y bueno, pues habría que ver cifras, veo en el chat, no, pues cifras no hay, ¿no? No hay, que yo sepa, cifras en este momento que se puedan referir sobre la cantidad de casos que han sido resueltos, atendidos, etcétera, ¿no? Creo que ese es otro de los temas en donde también, sobre todo la Fiscalía General de la República tiene un déficit, un incumplimiento de la ley, porque en esta reforma del 2020 no se nos puede olvidar que se reformó la ley también pues que tiene que ver con las funciones de la Fiscalía General de la República y uno de los mandatos de esa ley es, en su ley orgánica, que tiene que generar una base de datos nacional, un sistema nacional de registro de todas las personas que han sido sentenciadas por el delito de violencia política contra las mujeres. Esto es algo que la Fiscalía todavía no hace, no instrumenta. Lo que sí tenemos es por parte de los órganos administrativos, del INE sobre todo, el Registro Nacional de Personas Sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, que es pues todo lo que ya nos explicó Carla, son todas las sanciones en materia administrativa, ¿no? El procedimiento especial sancionador fundamentalmente, ¿no? Y quienes son sancionados por esta vía, pero por la vía penal pues todavía no hay luces de este registro nacional, de esta base de datos nacional que tienen que generar por parte de la Fiscalía y bueno, pues es uno de los pendientes también para poder observar y para poder hacer un seguimiento del acceso de las mujeres a la justicia, ¿no? También. Y pues muchas gracias a ambas, digo, gracias también al público que nos siguió hasta este momento. Es que era necesario extendernos para cerrar un poquito los temas, ¿no? Aunque quedaron a lo mejor por ahí algunas cuestiones que precisar. También agradezco a las personas que escribieron en el chat, en los comentarios sobre la charla y bueno, pues nos quedamos pendientes. Yo creo que vamos a tener que organizar en otro momento una segunda parte para poder contestar algunas inquietudes que quedaron. Les agradezco mucho, Carla y Muriel, por su tiempo, por estarnos acompañando aquí el día de hoy. Y bueno, y los invito a todas y a todos a que nos sigan acompañando el siguiente mes. Cada mes platicamos o tomamos algún tema relacionado con democracia o derecho electoral para poder seguir analizando y discutiendo estos acontecimientos que están pasando en nuestro país y que consideramos de relevancia. Gracias a ambas y buenas noches a todas y a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Abrazos, Carla. Bye, Nadia. Bye, que estén bien.